resolver el examen de bachillerato por madurez, la convocatoria de septiembre de 2023, la parte de relaciones y álgebra, o lo que bien se conoce como funciones. Entonces vamos a ver. Pregunta 41. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por, acá nos están dando esta función, y acá nos dan el criterio de la función. Y nos dan tres proposiciones, a ver cuáles son verdaderas. En este tipo de ejercicios lo que tenemos que hacer es sustituir todas las x del criterio de la función por estos valores que me están dando aquí. Y para que la proposición sea verdadera debería dar como resultado el valor que viene acá, en este caso sería 0. Entonces voy a ir sustituyendo las de una en una a ver cuánto me da. Vayámonos a la calculadora. Voy a empezar con la proposición 1. Voy a agarrar esta función, este criterio que yo tengo aquí, voy a sustituir a la letra x por un menos 1. Si me da 0, es verdadera, y si no da 0, sería falsa. Entonces acá ponemos fracción menos, sustituimos a la x. Voy a poner la x entre paréntesis para no tener problemas con los signos. Entonces sería menos 1, por acá, elevado a la 2, más, otra vez sustituyo la x, otra vez por menos 1, y abajo otra vez la x, y ahí otra vez menos 1. Entonces, cada vez que me aparecía la x, entre paréntesis coloco el valor que estoy sustituyendo, que es menos 1. Y vamos a darle igual a ver cuánto da. Dice que da 2. Por lo tanto, el menos 1 no es verdadero. El menos 1 no pertenece acá. Esta sería falsa. Vamos a probar con el 1. De hecho, con solamente esto podríamos decir que la proposición 3 también es falsa, porque vean que aquí está el menos 1 también. Si el menos 1 no funcionó en la proposición 1, aunque el 0 y el 1 también funcionen, el menos 1 no funcionaría, no me da 0, entonces descartada. Nos quedaríamos solamente con la proposición 2. Vamos a probarla. Sería nada más sustituir por un 1. Me puedo devolver y voy a quitar los menos del 1 que habíamos sustituido al puro principio. Y vean que sí da 0. O sea, el 1 sí da 0. Entonces esta proposición 2 sería verdadera. Aquí en la proposición 3 aparece el 1, que el 1 sí funciona. Pero con solo que el menos 1 no funcionara, hacía que toda la proposición 3 fuera falsa. Para que fuera verdadera la proposición 3, todos los numeritos deberían de funcionar. Y con funcionar me refiero a que tienen que dar 0, el 0 que está acá. Entonces esa pregunta sería solo la 2, opción B, sería la respuesta correcta. Veamos la 42, esta es muy parecida. Dice, sea D, nos están dando este conjunto y nos dan este otro conjunto. Ok, pongámoslo por acá. El conjunto D va de menos 1 a 1 y ojo que está con paréntesis cuadrados. Entonces vamos a hacer como un dibujito. Aquí yo debería colocar todos los números que están entre el menos 1 y el 1. Vamos a usar solo los números enteros. Sería menos 1, 0 y 1. Por ahí hay muchos decimales, pero no me interesa ponerlos todos. Con los enteros va a ser más que suficiente. Y en el otro grupito va a estar el conjunto E, que solamente tiene el 0. Esos dos conjuntos de menos 1 a 1 y el 0. Ahora, dice J la relación de D en E determinada por esta regla. De nuevo vamos a sustituir. Este viene siendo el criterio. Yo necesito sustituir la x por todos los valores que aparecen aquí. Ocupo sustituir la x por menos 1 y me tiene que dar 0. Ocupo sustituir la x por 0 y me tiene que dar 0. Ocupo sustituir a la x por un 1 y también me tiene que dar 0. Entonces voy a ir sustituyéndolos en la calculadora de uno en uno. No lleva ninguna fórmula ni nada, es pura sustitución. Entonces vamos a ver. Voy a utilizar este criterio que dice x a la 2 y la x la voy a sustituir por un menos 1. Entonces sería entre paréntesis menos 1 elevado a la 2 menos 1. Eso es lo que dice el criterio, x a la 2 menos 1. Entonces voy a darle igual, tiene que dar 0. Sí da 0, perfecto. El menos 1 sí me dio 0. Voy con el 0. Me devuelvo, quitamos el menos 1 y pongo un 0. Y con el 0 ya no me da 0, da menos 1. Por lo tanto, toda la proposición sería falsa. El menos 1 sí funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque sustituí y me dio 0, que es el conjunto que estaba por acá. Pero con el 0 no. De hecho, vieras que el 1 positivo sí funciona. Veámoslo acá. Si yo me devuelvo, quito el 0 y pongo el 1 positivo, también da 0.
pero el único que no funciona es el 0, porque con el 0 a la hora de sustituirlo no me da 0. Entonces la proposición sería falsa. Para que sea verdadera, todos deberían de dar el mismo resultado. El conjunto de la derecha. Entonces falsa. Proposición 2. Por acá. Tengo el conjunto A, que es menos 4, 0. Voy a ponerlo aquí también. Aquí no hay que poner todos los números que están en el medio, porque lo que aparecen son llavecitas, no son paréntesis cuadrados. Cuando son paréntesis cuadrados es que se colocan todos. Y en el otro conjunto aparece el conjunto B, que son 0, 2 y 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que esta proposición sea verdadera? Bueno, algo similar. Nada más que yo voy a sustituir el menos 4 y me tiene que dar alguno de los tres valores. No tiene que dar exactamente uno, puede que dé cualquiera de todos. Lo importante es que me dé alguno. Antes en la proposición 1 solo teníamos el 0 a la derecha, entonces obligatoriamente tenían que dar 0. Aquí en esta otra proposición tengo varias opciones y el criterio que voy a utilizar es este, x más 4. O sea, voy a sustituir a la x por un menos 4 y luego sustituyo a la x por un 0. Vamos a ver. Sería x, siempre recomiendo ponerlo entre paréntesis a la hora de sustituir. Sería entre paréntesis la x, que la voy a sustituir por un menos 4 más 4. Estoy utilizando este criterio que está aquí, x más 4, el de la proposición 2, y vean que con el menos 4 me está dando 0. Perfecto, el menos 4 por aquí tiene su relación con el 0. Y voy a probar el 0 ahora. Me voy a devolver, quito el menos 4 y pongo un 0. Y vean que con el 0 me está dando 4. El 2 no salió, no importa. Lo importante es que los números de la izquierda tengan su respectiva relación. Y ahí están ambos relacionados. Entonces, esta sí sería verdadera. ¿Y cuáles corresponden a una función? Bueno, solo la 2. Opción D sería la respuesta correcta. Ahí quedaría la 42. Vamos a ver la 43, dice. Considere las siguientes funciones g y h donde se cumple qué. Bueno, ahí nos dan varios conjuntos. Recordemos que el conjunto que aparecía de primero siempre se le llamaba dominio y el que aparecía de segundo se le llamaba codominio. Okay, ahí tenían varios nombres, imágenes, preimágenes, las x, las y, abscisas, ordenadas, habían un montón de nombres. Dice, si se define una función f tal que su dominio, ojo, nos están preguntando por un dominio nuevo, esté constituido por la intersección. ¿Qué era la intersección? Bueno, primero veamos cuáles son los conjuntos que tenemos que intersecar. El ámbito de G, o sea, hay que intersecar el ámbito de G. Aquí está la función G, el ámbito es el que aparece de segundo, o sea 0,10. Pongámoslo aquí por aparte. 0,10, el 0 cerrado, el 10 abierto y el dominio de H. El dominio de H sería, aquí está H, ese es el dominio, menos 1,5. El menos 1 cerrado y el 5 abierto. ¿Cómo se encontraba la intersección? Entonces, podíamos encontrar la unión y la intersección, que de hecho la primera que se encontraba siempre era la unión. Vamos a encontrar la unión y luego la intersección. La unión eran simplemente el número más chiquitito y el más grande. ¿Cuál es el número más pequeño? Sería este, menos 1. Y el número más grande sería 10. Entonces la unión sería desde el menos 1 cerrado hasta el 10 abierto. Esa sería la unión. Y la intersección son como los dos numeritos que me quedan en el medio, los que sobran. Sobraron el 0 y el 5. Entonces en ese mismo orden de menor a mayor, primero iría el 0 que está cerrado y luego el 5 que está abierto. Y esta sería la intersección, desde el 0 hasta el 5, y la respuesta correcta sería la opción A. Lista la pregunta 43. Veamos la 44. Sea la relación f dada por, ahí nos están dando esta de acá, el dominio, el codominio, nos están dando el criterio raíz de x menos 2 más 1. Y nos dicen si el conjunto universo es R, o sea que todos los números que podemos usar son los números reales. El complemento del dominio de la función inversa. Aquí nos están combinando varias cosas. Primero, ignoremos el complemento. Ok, ya casi lo encontramos. Primero encontremos el dominio de la inversa. Aquí en la inversa les podían preguntar dos cosas, el ámbito y el dominio. El ámbito de la inversa es este que ya se lo daban siempre. El ámbito de la inversa, ahí está, perfecto, pero no necesito el ámbito de la inversa, yo necesito el dominio de la inversa. ¿Cómo se encontraba el dominio de la inversa? Pongámosle aquí el dominio
de la función inversa, f a la menos 1, lo que hacíamos era sustituir la x por estos numeritos, por 3 y por infinito. Entonces yo me tengo que ir para la calculadora y voy a sustituir a la letra x por un 3. Si quieren le ponen paréntesis, en este caso como es positivo el 3 no hay ningún problema que no le pongan paréntesis, daría el mismo resultado. Igual yo se lo voy a poner aquí, sería entre paréntesis el 3 menos 2. Me salgo de la raíz corriéndome a la derecha más 1. Listo. Entonces vamos a ver cuánto da eso. Dice que da 2. El dominio de la inversa sería 2. Ok, 2 por acá. Y el infinito no es un número. El infinito yo no lo puedo sustituir. Se mantiene como más infinito. Por ahí habían algunos casos, algunas restricciones que me decían que esto había que darle la vuelta, dependiendo de cómo estaba configurado aquí el criterio, pero tenían que haber unos menos por ahí antes de la raíz, pero en este caso no sucede. Por lo tanto, ya tengo el dominio de la inversa. Perfecto, pero esa no es la respuesta, porque recuerden que ignoramos algo. Ahora sí lo voy a utilizar. Yo necesito el complemento. Entonces, ¿cómo se calculaba el complemento? Era simplemente agarrar estos dos y darle la vuelta. El más infinito que está a la derecha pasa a la izquierda como menos infinito. ¿Ok? El infinito a la izquierda nunca podía ser positivo, tiene que ser menos infinito. Y el 2 que está a la izquierda pasa hacia la derecha. Por ley el infinito tenía que quedar abierto. Y como el 2 estaba cerrado, su complemento también va a ir abierto. Por lo tanto, el complemento del dominio de la función inversa sería de menos infinito a 2. La respuesta correcta sería la opción B. Listo, vamos a las siguientes. Para responder los ítems 45 y 46, considere las siguientes funciones f, h, g y r. Me están dando la función f y me están dando tres funciones con su criterio. La f está en gráfica. R, G y H están en criterio. Vamos a ver. Considere las siguientes proposiciones, dice la pregunta 45. Un intervalo del dominio donde posee inversa, f. ¿Ok? Estamos con la gráfica. Me están preguntando por un intervalo del dominio de la función f. Donde posee inversa es desde el menos 3 hasta el 2. Recordemos que esto era solamente en el eje x. Por aquí está el menos 3. Este es el punto que está en dirección al menos 3 y por aquí está el 2. Este es el punto que está en dirección al 2. Nosotros poníamos un muñequito aquí a caminar y él tenía que ir caminando de izquierda a derecha. Y lo que tenía que suceder era que solamente fuera para arriba o que solamente fuera para abajo. Y no se permitía que fuera constante. Y aquí en este trayecto es constante. Ni sube ni baja. En este trayecto la función es constante, ahí no tendría inversa. Por lo tanto, la proposición 1 sería falsa. Proposición 2. Si R es el conjunto universo, entonces el complemento del dominio de f. De nuevo me están hablando de la f. O sea, de nuevo me están hablando de la gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Cuál será el dominio de la función f? ¿Cuál será el dominio de esa gráfica? Recordemos que el dominio era de izquierda a derecha en el eje x. ¿Cuál será todo ese dominio? Sería desde la parte más izquierda, que es menos 5 cerrado, hasta la parte más a la derecha, que sería el 3 cerrado. Ese sería el dominio. Pero nos están preguntando por el complemento. ¿Ok? ¿Cuál sería ese complemento? Ok, recordemos algo. Hagamos una gráfica por acá. El dominio viene desde el menos 5 cerrado hasta el 3 cerrado. Este es ese dominio que me están preguntando de la función f. El complemento es todo lo opuesto, o sea, esto que está aquí a la izquierda y esto que está aquí a la derecha. La izquierda viene desde menos infinito. Entonces el complemento es eso que acabo de pintar de color rojo, que viene desde atrás, desde menos infinito, y termina en el 5 negativo. Y ese 5 negativo, como estaba cerrado, el complemento era abierto, unido con la otra parte de la derecha. La otra parte de la derecha sería de aquí en adelante, o sea, desde el 3 en adelante, todo donde no hay gráfica. Entonces sería desde el 3, y como el 3 estaba cerrado, su complemento va a quedar abierto. Desde el 3 hasta más infinito.
Entonces la proposición 2 sería verdadera. Vean que sí es cierto que este es el complemento. ¿Cuáles son verdaderas? Sería solo la 2, opción D. Vieras que la pregunta 46 fue apelable, esa no la vamos a tener que hacer. Muchas veces este tipo de preguntas se llama composición de funciones y en la gran mayoría de los casos la dan apelable. Entonces esa la vamos a saltar. Vamos a brincar a la 47. Por ahí hay algunas otras que también son apelables, pero igual tienen respuesta. Entonces, pero esta la vamos a dejar por ahí quietita, mejor la 46. 47. Función inversa. Dice, considere la función f dada por, ahí está. Si la inversa f es de la forma, nos están regalando el criterio de la inversa, pero nos quieren complicar un poquito. No me quieren decir cuánto es la a y cuánto es la b. Entonces yo tengo que ir a sustituir a las opciones. Por ejemplo, en la opción a, me dicen que la a vale menos 6. Entonces en vez de poner ax, ponemos menos 6x. Más b, dice aquí. Y la b me están diciendo que vale 3. Entonces en vez de poner más b, voy a poner más 3. En todas voy a hacer lo mismo. Quisieron confundirnos haciendo esto, pero vean, aquí la a vale 6. Entonces voy a poner 6x. Más b, que la b vale menos 3. Entonces voy a poner menos 3. En la opción C, igual la a vale 10. Entonces voy a poner 10x. Más b, que la b vale menos 4. Entonces más menos 4. Y la última, la a vale 14. Entonces voy a poner 14x. Más b, que la b vale menos 8. Entonces pongo menos 8. Y ya me olvido de esto. Ahí ya tengo los criterios de las funciones inversas que me lo quisieron dar desacomodado. Aquí lo estamos ordenando. Ok, para hacer este tipo de preguntas, cuando nos preguntaban el criterio de la inversa, había que seguir 3 pasos. El paso número 1 era agarrar el criterio de la función original y sustituir a la x por un 5. Entonces quedaría algo así: 6 más 2 multiplicado por x, que la x vale 5, dividido entre 12. Vamos a ver cuánto da eso. Aquí en la calculadora sería 6 más 2 entre paréntesis iría el 5, que ahí está multiplicando por 5, y abajo queda el 12. Y da 4 tercios. Perfecto, apuntemos por aquí el resultado. 4 tercios. Este es mi resultado. Ahora bien, el paso número 2 es agarrar ese resultado que acabo de obtener y sustituirlo en todas las opciones. Y la que me dé el 5, que yo sustituí al puro principio el 5, la que me dé 5 es la respuesta correcta. Voy a ir en orden. La primera dice menos 6 multiplicado por x. En las opciones yo ocupo agarrar el resultado que acabo de obtener, que es 4 tercios. Ahí está la multiplicación imaginaria, la calculadora la hace. Y más 3. Vamos a ver cuánto de eso me da menos 5. No me funciona, yo ocupo que me dé 5 positivo. Voy a ver la segunda opción, la B. Dice 6 multiplicado por x, que vale 4 tercios. Y más menos 3. Y vean que esta sí da 5. Entonces esa es la correcta. 100% seguros, esta va a ser la respuesta correcta, porque esa me dio el 5 que yo había sustituido al puro principio. La opción sería la B. Entonces esa sería la pregunta 47. Ok, pregunta 48. Considere las siguientes proposiciones respecto a la función f dada por. Aquí nos están regalando este criterio. Proposición 1. La gráfica r de x. Ojo que es la misma función, pero nos quitaron el 5. Siempre que hay un número ahí que esté multiplicando por fuera, ese número se lo están quitando o que se lo agreguen, lo que corresponde es una homotesia. Siempre que el número está ahí, ya sea multiplicando o incluso dividiendo por fuera de la raíz, va a representar una homotesia, por lo tanto esto sería verdadero. Proposición 2. La gráfica, vean que la función es la misma, pero nos están quitando este 16. Ese 16 que está dentro de la raíz. Siempre que son sumas y restas por dentro de la raíz, lo que se hace es una traslación horizontal. Si la suma o la resta estuviera por fuera de la raíz, sería una traslación vertical. Pero en este caso, como el 16 estaba dentro y se lo están quitando, entonces correspondería a una traslación horizontal y sería verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Opción A sería la respuesta correcta. Pregunta 49.
Considere las siguientes proposiciones sobre la función r, cuya gráfica es la recta. Como me dicen recta, yo lo relaciono con función lineal. Y la función lineal obligatoriamente necesita estos dos valores, m y b. La m era el número que estaba a la par de la x. Aquí no tenemos x, está desaparecida, por lo tanto la m vale 0. Recordemos que la m era la pendiente. Y la b es un numerito que no tiene letras, que no tiene x, que en este caso sería el 5. Proposición 1. ¿Será cierto que la pendiente de la función r es 5? Falso. La pendiente de la función r sería 0, porque el 5 debería estar a la par de la x y ahí no hay x, entonces la pendiente no puede ser 5. 0,5 pertenece al gráfico. Bueno, hay varias formas de hacerla. Podemos hacerlo con una formulita que conocemos de intersección con el eje y. La fórmula para la intersección con el eje y era 0,b en la función lineal y ya sabemos que la b vale 5, entonces esa gráfica intersecaría el eje y en 0,5 y ese 0,5 es el que me están preguntando puramente, entonces sí es cierto que 0,5 le pertenece al gráfico de esa función. ¿Cuáles son verdaderas? Sería solo la 2, opción D. Vamos por acá, pregunta 50. Considere la siguiente información de la función lineal f. Como es función lineal, yo necesito averiguar el valor de la m y el valor de la b, que no me están regalando ninguno, de hecho. Yo puedo investigar un poquito y me doy cuenta que este valor menos 1 es el de la b, porque recordemos que la función lineal interseca al eje y en una b. Siempre en la b va a intersecar al eje y. Y la m yo la puedo averiguar con la fórmula. La fórmula para averiguar m era y menos b dividido entre x. ¿Ok? La b ya la conozco, que es menos 1, pero ¿de dónde agarro la y y la x? De acá, de este par ordenado, que es menos 3,2. Este es x y este es y, porque este puntito en dirección a la x vale menos 3 y el mismo puntito en dirección a la y vale 2. Entonces la m la podemos averiguar con la calculadora. Sería y, que la y es 2, menos b, que la b es menos 1. Habría que poner 2 menos, el menos de la fórmula y el menos del 1, dividido entre x, que la x vale menos 3. Y eso dice que da menos 1. Mira, las dos dieron menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría la función lineal? Recordemos que la función lineal siempre tiene esta forma. Mx más b, que la m es el numerito que está a la par de la x y la b es el numerito que no tiene letras. Y ya yo conozco ambos valores, vamos a colocarlos aquí. La m nos dio menos 1, sería menos 1x, más b, que la b también dio menos 1. Este es nuestro criterio. No me lo daban, y yo tuve que analizar la pregunta para poder averiguar esos valores. Ahora sí, proposición 1. Menos 7,6 pertenece al gráfico. ¿Cómo podíamos hacer nosotros para saber si pertenecía al gráfico? Bueno, sustituyendo. Yo necesito sustituir a la x por un menos 7. Si yo sustituyo la x por menos 7 y el resultado me da 6, sí sería verdadera, acá en el criterio. Entonces vamos a venirnos para aquí para el criterio. Sería menos 1 multiplicado por x, y la x es la que voy a sustituir por menos 7. Y le sumo menos 1, más menos 1. Vamos a ver, si da 6 es verdadera, si no da 6 es falsa. Y sí me dio 6, por lo tanto sería verdadera. Y la proposición 2, falsa. ¿Por qué? Me están preguntando que si es creciente. Y eso, creciente y decreciente, se analizaba con la pendiente, que si la pendiente es negativa, como en este caso, sería decreciente. Y me están preguntando que si es creciente, entonces falso. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1 sería, la opción C sería la correcta. Listo. Pregunta 51. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f de la forma. No me dicen qué tipo de función es, pero con solo ver la que tiene una x en el exponente, yo digo que es exponencial. Y para las exponenciales yo siempre necesitaba conocer el valor de la base. Obligatorio conocer la base. Y como no me están dando la base, por ahí me están poniendo una letra A, utilizo la fórmula de averiguar base. La fórmula para averiguar base era raíz, aquí va la x y aquí va la y. Y aquí me están regalando siempre la x y la y. Siempre me lo tienen que dar para poder averiguar la base.
Entonces vamos a irnos a la calculadora. Averiguamos la base, se hacía con Shift y esta tecla de acá. Arriba iría la X, que vale 5, y dentro de la raíz 32, que es el valor de la Y. Eso me da la base, y la base sería 2. Entonces pongamos aquí que la base sería 2. Que de hecho la función quedaría así. En vez de poner a elevado a la x, pondríamos 2 elevado a la x, porque acabamos de averiguar su base y la base no estaba aquí. O sea, eso ya no me sirve esta otra que acabo de averiguar. Entonces, proposición 1. ¿La función es creciente en su dominio? Sí. Recordemos que en función exponencial, si la base era más grande que 1, era creciente. Y vean que sí, la base es 2, que es más grande que 1. Y si la base estaba entre 0 y 1, que era 0, algo, era decreciente. Entonces, verdadera, si es creciente porque la base es mayor a 1. Proposición 2. La inversa de la función f corresponde a este criterio de acá. Bueno, había una condición para que fueran inversas, y es que la base fuera la misma. Vean que aquí aparece un 5 y la base es 2. Por lo tanto, sería falsa. Si en vez de este 5 hubiera aparecido un 2, sería verdadera. Esa es la única condición para que sean inversas, la exponencial y esta otra que es logarítmica, que tengan la misma base, o sea que el numerito sea el mismo. Entonces falsa sería esa proposición 2. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1, opción C. 52 y 53. Dice, para contestar esos dos ítems, considere la siguiente función f, la cual es de la forma, no me dan ni a, ni b, ni c, pero es cuadrática. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar esa gráfica. Me dicen que si la c es mayor a 0. Recordemos algo. ¿Qué representaba la c? La c representa la intersección con el eje y de una función cuadrática. Esta era aquella función que tenía muchas fórmulas. ¿Dónde estará intersecando al eje y esa función? Bueno, el eje y es esta. Este puntito de aquí es donde está intersecando al eje y. ¿Cuánto valdrá ese puntito? Yo no sé cuánto vale. Lo que sí les puedo asegurar es que es negativo, porque ese puntito rojo que puse, que representa la intersección con el eje y, está al lado abajo del origen, al lado abajo del 0. Entonces tiene que ser negativo. Por lo tanto, la c tiene que ser un número menor que 0. Ahí sí se les confunden las boquitas. Recuerden que la boquita siempre se come al más grande. Aquí la boquita se está comiendo a la c en la proposición 1. Entonces, si se come a la c, le están diciendo que la c es más grande que 0. O sea, algo más grande que 0 es positivo. Y no, acabamos de decir que la c es negativa. Más bien la c tendría que ser menor que 0. Esta proposición sería falsa. La proposición 2 es la a. La a lo que representaba era la concavidad. O sea, que si las flechitas iban hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando la gráfica tenía esta forma, la a era mayor que 0. Y si la gráfica tenía esta forma hacia abajo, la a era menor que 0. En este caso le faltan las flechitas, pero tiene la forma hacia arriba. Por lo tanto, tiene que suceder que la a sea mayor que 0. Y aquí le están diciendo que si la a es menor que 0, eso también sería falso. Ninguna es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna. Opción B sería la respuesta correcta. Veamos la 53, que se utiliza la misma gráfica. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f. Un 0. Los ceros o las raíces, también se le llamaban así, eran las intersecciones con el eje x. Vamos a ver dónde está intersecando al eje x. Esa gráfica tiene dos puntos de intersección con el eje x. Uno ya me lo están regalando, el otro no. Entonces, por aquí, este puntito es donde está intersecando al eje x. Este otro puntito, ¿cuál será? No lo conozco. Vamos a aprovecharnos de que estas gráficas son simétricas, o sea, se parten a la mitad. Este, de hecho, era el que se llamaba el eje de simetría. Ahí pasa por el puro centro. Entonces, desde el 1 hasta el menos 1 tenemos dos unidades. Del 1 brinca al 0, luego del 0 al menos 1. Y como la gráfica es simétrica, hacia la derecha también tienen que haber dos unidades después del 1. Después del 1, dos unidades, llegaríamos al 3. Entonces, este puntito rojo debería de valer 3. Esa sería la otra intersección con el eje x. Las cuadráticas siempre son simétricas. Entonces tienen que partirse a la pura mitad con respecto al eje de simetría. Entonces,
sí es cierto que un 0 corresponde a 3. Listo. Y bueno, la proposición 2 ya la mencionamos un poquito. Es este número, 1, que ahí es donde es simétrica. Ese 1 representa el eje de simetría y ese 1 está en X. El eje de simetría sería X igual a 1, que es el que me están dando acá. Sería verdadera. Siempre los ejes de simetría aquí en las funciones cuadráticas van con X. Y hay que ver dónde es que lo parte a la pura mitad. Y bueno, en este caso es en el 1. Ambas serían verdaderas. En la 52 era ninguna. En esta son ambas, la 53. Vamos a la 54. Aquí empiezan los problemas. Dicen, Elena pagó por 2 limones y 3 guayabas 775 colones. Mientras que Omar gastó 3 limones y 2 guayabas 850. Entonces vamos a ver algo. Esto era lo que ya se llamaba un sistema de ecuaciones. Vamos a decir que los limones valen X y que las guayabas valen Y. Entonces, Elena pagó por 2 limones, lo representamos como 2X porque los limones son X, más 3 guayabas, entonces más 3Y. Y eso me da un total de 775 colones. Mientras que Omar gastó en 3 limones. ¿Cómo represento 3 limones? Y lo represento como 3X, porque los limones son X. Más 2 guayabas, o sea, más 2Y. Un total de 850 colones. Ahí me lo están dando. Y listo. Esto lo podíamos ingresar en la calculadora. En esta calculadora se hacía con mode 5, 1. Y ahí aparecía. En las otras calculadoras que eran las blanco y negro se hacía con la tecla menú, menos, y tenían que presionar 12. 1, 2. En la otra calculadora blanco y negro les apareció un menú muy similar a este. Y se ingresan los valores. Aquí sería el 2, el 3 y el 775. Le dábamos 2 igual, 3 igual, 775 igual. Había que darle igual para que ingresara los valores. Luego la otra de abajo serían 3, 2, 850. Sería 3 igual, 2 igual, 850 igual. Ya se ingresaron todos los valores. Y ahora le volvemos a dar igual para que me dé cuánto vale la X y cuánto vale la Y. X dice que es 200. Pongamos por aquí, X es 200, o sea, cada limón vale 200 colones. ¿Y cuánto sería la Y? Vamos a ver, le damos igual de nuevo, Y 125. O sea, cada guayaba vale 125. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando por cada limón costó. Los limones eran X y la X nos dio 200, o sea, cada limón costó 200 colones. Listo. Pregunta 55. La cantidad de personas P de una ciudad en función de los años T transcurridos está dada por... Nos están regalando este criterio. Recordemos que el paréntesis no lo necesitamos, este primero de la T. Yo nada más voy a poner P igual 120.000 1,1 elevado a la T. Yo necesitaba saber quién era P y quién era T. Dice, si en un primer censo... bueno, ahí al principio ya me decían quién era cada letra. Dice la cantidad de personas P. Entonces P va a ser las personas. Ahorita que ingresemos esto en la calculadora, el resultado que me dé la calculadora van a ser las personas. Y yo ocupo sustituir a la letra T. Que la letra T son los años, ahí me lo están diciendo, los años T. Ahora sí, yo no puedo sustituir a las personas, nunca. A lo que sustituyo son los años. Si en un primer censo se comprobó que habían 132.000 personas, vamos a detenernos ahí. Yo quiero que hayan 132.000 personas. Pero eso, la cantidad de personas se obtiene sustituyendo la letra T, sustituyendo los años. O sea, si la P da 132.000, eso es lo que me están diciendo. ¿Cuántos años habrán pasado? Yo lo que puedo hacer es ir probando. Vamos a ver, voy a escribir la función acá. Por cierto, para volver a la normalidad en la calculadora era con mode o menú 1. Sería 120.000 entre paréntesis 1.1 elevado a la T. Voy a ir probando. Voy a empezar desde el año 0. 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, a ver cuánto o cuándo, en qué momento se obtienen 132.000. Con el 0 da 120.000. Ok.
Voy a probar con el 1. Mira, ahí está. Si yo sustituyo la T por un 1, me está dando los 132.000 personas que hay ahí en esa ciudad. Entonces, al cabo de un año, habrían 132.000 personas. Entonces, ya no es una incógnita, ya sabemos cuánto vale. De los años sería 1. Listo, para que hayan 132.000 personas, debe haber transcurrido un año. Ahora bien, y en un segundo censo, ya la población había aumentado. 175.692. La población es 175.692. Entonces voy a empezar a probar de nuevo. Voy a seguir desde el 1. A ver en qué momento llego a tener 175.000. Voy a quitar el 1 y pongo un 2. 145.000. No me funciona. Voy a quitar el 2 y pongo un 3. 159.000. No me funciona. Quito el 3 y pongo un 4. Ahí está. 175.692. O sea, a los 4 años la población de esa ciudad ya va a ser 175.000 y el resto de personas. Ahora, esos fueron 2 censos. El primer censo se hizo en el año 1 y el segundo censo se hizo en el año 4. Y nos preguntan, ¿cuántos años transcurrieron de un censo al otro? Del 1 al 4 habrían 3 años. Esa es la cantidad de años que transcurrieron desde que se hizo un censo hasta el otro. Entonces sí, sería la opción C la respuesta correcta. Pregunta 56. Aquí nos están preguntando el valor de la X. ¿Ok? Y nos dan 2 ecuaciones. La primera dice m elevado a la x es igual a 16. Y la otra, copiémosla por aquí, logaritmo en base 2 de m es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, para este tipo de preguntas se puede hacer 100% en calculadora. De las 2 ecuaciones, hay una que conozco o que me hace falta más bien una letra nada más. Y en la otra ecuación me faltan 2 letras. Yo voy a empezar con la que me falta una letra, esta ecuación. Yo voy a averiguar el valor de la m. Yo podría empezar a probar y probar valores de la m a ver cuándo me da menos 1. Pero eso podría ser con decimales, con raíz, habría muchas posibles opciones. Por dicha conocemos un truco, no es tan utilizado, pero nos funciona acá, el de Shift Calc. Yo ocupo el valor de la m, voy a irme a la calculadora y voy a escribir logaritmo en base 2, entre paréntesis sería la m. Nada más recordar que este truquito funcionaba solamente con la letra x. Yo le voy a poner la letra x que se hacía con alfa paréntesis, pero nosotros sabemos que es la m. Me corro a la derecha, el igual se hacía con alfa calc menos 1. Entonces ahí está escrito, pero si le daban igual les daba error, no tenían que darle igual. Había que presionar Shift, Calc, 23, igual. Y hay que esperar un tirito. Ahí bueno, la calculadora mía tal vez lo tira más rápido, la de ustedes puede durar un poquito más. Pero la cosa es que nos dio 0,5. O sea, la m vale 0,5. Perfecto, ya conozco el valor de la m. Ahora con esto mismo voy a averiguar aquí el valor de la x, porque ya yo conozco la m. La m sería 0,5 elevado a la x es igual a 16. Entonces aquí puedo volver a hacer Shift Calc para averiguar la x y la x que me están preguntando. Ahora sí, entonces a puro Shift Calc se podría averiguar esta pregunta. Sería 0,5 elevado a la x que se hacía con alfa y el paréntesis. Me corro a la derecha para bajarme del exponente y el igual se hace con alfa calc 16. Si le damos igual nos da error, no tenemos que darle igual, teníamos que darle Shift Calc 23 igual. Y dice que da menos 4, o sea la x es menos 4. Ese sería el valor, opción D. Pura calculadora. Entonces ahí quedaría esta. Veamos la 57. La siguiente gráfica muestra la cantidad de minutos disponibles para llamadas y la tarifa mensual en colones que ofrece una compañía de teléfono fija. O sea, para hablar durante 60 minutos hay que pagar 3.000 colones. Para hablar por 120 minutos hay que pagar 5.400 colones. Ok, bueno, esos 2 datos, ahí pueden haber más posibles minutos, más cosas, pero aquí me lo están dando de esta manera.
solamente cuando son 60 y 120 minutos. Considere las siguientes proposiciones respecto a la cantidad de minutos que suman las llamadas de los teléfonos fijos de clientes de la compañía en el mes de enero. Dice, si el tiempo de duración de las llamadas realizadas por un cliente en enero sumaron 90 minutos. Ok, vamos a analizar esto. ¿Dónde estará el 90? Esto está estratégicamente acá. El 90 se encuentra a la pura mitad del 60 y el 120, porque 60 es una hora, 120 minutos son 2 horas y 90 minutos es hora y media. Entonces, este valor debería estar justamente en el medio de 3000 y 5400. ¿Y cuál será ese valor? Vamos a ver. ¿Cuál número se encuentra a la pura mitad del 3000 y el 5400? Yo puedo promediarlos, yo puedo sumar ellos dos y dividirlos entre 2 para ver cuál es la pura mitad que hay entre ellos, y dice que da 4200 colones. O sea, si una persona habló durante 90 minutos, su tarifa telefónica debería de ser de 4200. ¿Y qué decía la proposición? Él debe pagar más de 4300. No, más bien debe pagar menos de 4300. Entonces, falsa. En la 2 sí vamos a tener que analizarlo un poquito más. Vamos a ver. Borramos esto de acá. Si el tiempo de duración de las llamadas realizadas por un cliente en enero sumaron en total 50 minutos, mientras que las realizadas por un segundo cliente solo suman 25 minutos, entonces el primero debe pagar el doble que el segundo. Si el segundo habló el doble, será cierto. Vieras que esto va a ser falso, porque hay algo que se llama un costo fijo, que hablen o no hablen tienen que pagarlo, y a partir de ahí del costo fijo sí se pagaría el doble o la mitad dependiendo de lo que hablen. Entonces, por ejemplo, aquí por una hora, ¿cuánto cobraron por una hora? Entonces podríamos sacarlo aquí. De 60 minutos a 120 minutos le aumentaron la tarifa a 2400 colones. Por una hora cobraron 2400 colones. Entonces, de 60 a 120, ¿qué pasará si hago una hora menos? Aquí a las 0 horas, entonces al 3000 habría que quitarle estos 2400 colones, que quedarían 600 aproximadamente. Esos 600 es lo que se llama un monto fijo. Eso lo van a tener que pagar cualquier persona, aunque hable o no hable. Entonces, aquí nosotros dedujimos que de una hora cobraron 2400, entonces nos devolvimos otra hora, le restamos 2400, nos dio 600. Entonces, ese costo fijo sería 600. Ambos clientes, tanto el que habló durante 25 como el que habló 50 minutos, deben de pagarlo. Entonces la tarifa no estaría exactamente al doble. Sí tiene que pagar más el de 50 minutos, pero no el doble de lo que pagó el otro de 25 minutos, porque ambos tuvieron que pagar esos 600. Entonces sería falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Solo, ninguna, más bien opción B. Ahí quedaría esa pregunta, hay que analizarla muy bien. Esa proposición 2 quedaba un poco confusa. Bueno, pregunta 58. De hecho, aquí también nos van a hablar de costos fijos. En una academia de matemáticas se ofrece un curso de preparación para bachillerato de 23 lecciones. El costo por concepto de matrícula es 12.000. ¿Ok? O sea, cualquier persona que quiera ingresar a ese curso tiene que pagar 12.000. Entonces, esos 12.000 todos los van a tener que pagar. Y cada lección se paga 3.000 colones. ¿Ok? Entonces, los 12.000 los pagan. ¿Qué pasa si una persona fue a una lección? Entonces, tiene que pagar 3.000 colones. Pongámosle 3.000 multiplicado por una lección más los 12.000. Esos 12.000 no son negociables, se pagan sí o sí. ¿Qué pasa si una persona fue a 2 lecciones? Tendría que pagar 3.000 multiplicado por 2, o sea 6.000, más los 12.000. Y ahí puedo seguir. Hay que multiplicar 3.000 por la cantidad de lecciones. Y a ese resultado sumarle 12.000, que es la matrícula. La respuesta sería la opción A. Sería 3.000 multiplicado por el número de lecciones. Que como yo no conozco el número de lecciones al que asisten, le ponemos X.
Y a eso se le suman los 12.000, ese costo fijo, que ese hay que pagarlo siempre, aunque vayan o no vayan, si quieren quedarse matriculados. Entonces sí, sería la opción A. Pregunta 59. Considere la información de las siguientes tablas donde X es la variable independiente y Y la variable dependiente. ¿Okay? Ahí son las tablitas de X y Y. Proposición 1. En el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables X y Y en la tabla A, involucra una función exponencial. Bueno, ¿qué tenía que suceder para que una función fuera exponencial? Tenía que suceder que arriba las diferencias fueran iguales. En las X, por ejemplo, del 0 al 1 hay una unidad. Del 1 al 2 también hay una unidad. Del 2 al 3 también hay una unidad. Del 3 al 4 hay una unidad. Perfecto. Entonces, para que sea exponencial tienen que cumplirse dos cosas. Ya se cumplió la primera, que arriba las diferencias fueran iguales. Y para que termine de ser exponencial, abajo hay que dividir. Se divide hacia atrás. 6 dividido entre 3 da 2. 12 dividido entre 6 también da 2. 24 dividido entre 12 también da 2. 48 dividido entre 24 también da 2. Ojo que las divisiones dan igual. Entonces sí es una función exponencial. Aquí hay que recordar que cambiaba. Si era logarítmica había que hacer otra cosa. Si era lineal habría que hacer otra cosa. Si era cuadrática, si era raíz cuadrada. Todos los tipos de funciones tenían su forma de identificarse. Por ejemplo, aquí en la tabla B me están preguntando que si es una función logarítmica. Como la logarítmica y la exponencial son inversas, hay que hacer lo mismo al revés. Aquí acabamos de ver en la tabla A que buscamos arriba diferencias. Ahora habría que buscar diferencias abajo. Del 2 al 4 hay 2 unidades. Del 4 al 6 hay 2 unidades. Del 6 al 8 hay 2 unidades. Y del 8 al 10 hay 2 unidades. Vamos bien. Y en la tabla A, en la parte de abajo, en la parte Y, dividimos. Bueno, en la logarítmica hay que dividir arriba. 4 dividido entre 1 da 4. 8 dividido entre 4 da 2. Y ahí ya nos cambió. Porque las divisiones tienen que dar igual. De hecho, las demás creo que sean igual. 16 dividido entre 8 da 2. Y 32 dividido entre 16 también da 2. Si no existiera esta aquí, esta primera, todas darían igual y sí sería logarítmica. Pero en este caso, por ese primero no se ajusta bien a una función logarítmica. Entonces, falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1. Sería la opción C, la respuesta correcta. Y por último, la 60. Muy similar. Ahí nos dan las dos tablitas y me dicen que si la tabla A es una raíz cuadrada. ¿Qué se hacía en raíz cuadrada? ¿Ok? Hay varias formas de hacerla. Vamos a ver. Arriba había que sacar las segundas diferencias. ¿Qué eran las segundas diferencias? Vamos a ver. Del 0 al 1 hay una unidad. Del 1 al 4 hay 3 unidades. Del 4 al 9 hay 5 unidades. Y del 9 al 16 también hay, hay 7 unidades. Y a esas diferencias se le vuelven a sacar las diferencias. Del 1 al 3 hay 2 unidades. Del 3 al 5 hay 2 unidades. Y del 5 al 7 también hay 2 unidades. Y vean que las segundas diferencias me están dando igual. Perfecto, eso tiene que suceder en la raíz cuadrada, en la parte de arriba. Pero siempre hay dos partes, me falta la parte de abajo. Abajo se sacan solo la primera diferencia. Vamos a ver. Del 0 al 2 hay 2 unidades. Del 2 al 4 hay 2. Del 4 al 6 hay 2. Y del 6 al 8 hay 2. Sí se cumple. Perfecto. Esta función sí es una raíz cuadrada. Entonces, verdadera sería la proposición 1. Arriba segundas diferencias, abajo diferencias. Proposición 2. Me preguntan que si es cuadrática. Cuadrática y cuadrada son inversas, entonces debe suceder lo mismo, pero al revés. Arriba en la cuadrática se sacan las diferencias y abajo las segundas diferencias. Vamos a ver. Del 0 al 1 hay una unidad. Del 1 al 2 también hay una unidad. Del 2 al 3 hay una unidad y del 3 al 4 hay una unidad. Perfecto. La primera diferencia de las X sí son iguales. O sea, la primera parte de la cuadrática va bien. Y la segunda parte es que abajo las diferencias, las segundas diferencias más bien sean iguales. Del 0 al 2 hay 2 unidades.
Del 2 al 6 hay 4 unidades. Del 6 al 12 hay 6 unidades y del 12 al 20 hay 8 unidades. Ahora ocupo calcular las segundas diferencias. Del 2 al 4 hay 2 unidades. Del 4 al 6 hay 2 y del 6 al 8 hay 2. Y vean que las segundas diferencias sí dieron iguales. Por lo tanto, esta función sí es cuadrática. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ambas, opción A. Y bueno, con esto estaría terminando el examen, la parte de relaciones y álgebra. Nada más recordarles que este video es totalmente gratis, no permitan que nadie se los venda, no permitan que se los alquilen ni nada, totalmente gratuito. Entonces eso sería todo, muchísimas gracias por ver.